Dios. El tema viviendo en el conocimiento de Dios. Viviendo en el conocimiento de Dios. La palabra del Señor nos exhorta que si en algo debemos de gloriarnos, dice su palabra, que debe de ser en base a conocerlo a Él, en entenderlo. Dice, porque yo soy un Dios que hago justicia, juicio y misericordia, porque estas cosas son las que yo quiero. Amén. Entonces el Señor dice que debemos de vivir en el conocimiento de Él. El conocimiento de Dios es quien realmente nos va a dar la dirección, realmente nos va a dar el valor, como vimos la semana pasada y hablamos acerca de la identidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. La identidad te da poder, la identidad te da seguridad de saber que tú estás viviendo solamente con un propósito, es darle la gloria, toda la gloria a nuestro Dios y darle a Él todo el reconocimiento. Bendito es el Señor. Entonces, cuando esto sucede, pasión nace. Bendito es tu nombre, Señor. Y entonces, nosotros podemos cumplir el primer mandamiento de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente. Cuando tú tienes esto en mente, entonces tú puedes hacer y entonces podemos cumplir lo que nos dice en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y él dijo, da pues a tu siervo corazón entendido, el verso 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Quiero que pongan mucho énfasis en esto, que pongan atención. Dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Qué pedimos nosotros? Es algo que también lo vimos la semana pasada acerca de la pasión que debe de haber en nosotros por solamente amar a Dios. ¿Cuánto hace falta que, sobre todo en estos tiempos de tanta distracción, donde el enemigo se está encargando solamente de una cosa, distraerte, para que tú no te enfoques en lo que realmente es importante? Y te distrae de muchas maneras. Te distrae con problemas, te distrae con enfermedades, te distrae con las redes, te distrae viendo programas y que tú te amanezcas viendo programas y que al otro día estás todo ahí zombie y ya no tienes el más mínimo ánimo ni interés por buscar el reino de Dios y su justicia, buscándolo por medio de la oración y de la lectura de su palabra. Entonces, nosotros vemos aquí en el capítulo que leímos de Primera de Reyes, en el capítulo 3, y empieza en el capítulo 1, dice, y Salomón amó a Jehová, y anduvo en los caminos de Dios como estuvo también su padre. Es decir, él empezó excelente. ¿Y cómo terminó? ¿Cómo empezó? En un momento vamos a verlo. Mateo 6, 31 al 34. Quiero que veamos en esta hora
cosas que a nosotros nos estorban, que a nosotros nos distraen y que son mandamientos que están en la palabra. Mateo 6, 31 a 34 nos dice: no se afanen, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, es decir, la gente que no tiene el conocimiento de Dios, que no conoce que nuestro Dios realmente ha prometido estar con nosotros y proveernos absolutamente todo, buscan. Por eso dice los gentiles, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces aquí vemos una exhortación que eso se nos hace como hijos de Dios. ¿Se acuerdan bien con la semana pasada que no todos son hijos? Todos son creación. Entonces la creación está absorta con cosas de este mundo. No se enfocan en buscar el reino de Dios. Y por esto vienen los problemas y no pueden conocer. No pueden porque no se determinan, porque ya vimos que Dios está dispuesto para todos. Amén. Todos están y pueden acercarse a Dios completamente y plenamente y llegar a llamarse entonces sí, hijos de Dios. Pero vemos nosotros tristemente que aún en el pueblo de Dios, personas, hijos de Dios, que se dicen conocer la voluntad de Dios, se afanan, se preocupan por buscar lo que nuestro Dios sabe y tiene el conocimiento. Ahora, ¿todos debemos de trabajar? Sí, porque el Señor dice claramente que el que no trabaja, que no coma. Pero hay una gran diferencia entre trabajar y descansar, y otra muy grande es que tú estés afanado y afanado. Y es como si tú dices, ¿sabes qué, Dios? Tú no vas a poder. Eso es lo que están diciendo cuando te afanas. ¿Sabes qué? Tú, Dios, no puedes. Así que aquí estoy yo y te ayudo. Entonces tenemos que tener el cuidado. Dice el verso 33, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí dice claramente que busquemos su reino y su justicia, es decir, tú no tienes que encargarte de lo demás, tú tienes que encargarte de agradarle, de honrarle, de servirle. Amén. Y créeme lo que Dios te va a enseñar. Dios te va a enseñar de alguna u otra manera a que tú confíes. Tú dependes, de ti depende. Si tú te abandonas, como dijo Naye, ¿verdad? Abandonarte completamente ahí en nuestro Dios, en un descanso total, o si quieres seguir batallando. Como el pueblo de Israel, que le dio vueltas al desierto, ¿cuántos años? 40, por no creerle a Dios. Vueltas en el mismo lugar. Y así pasa con personas que se dicen conocer a Dios. Dan círculos en el mismo lugar, no pueden salir, no pueden avanzar porque están atados. ¿Por qué? Por la preocupación. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Romanos 12 y 19. Lo primero que vimos es acerca de no estarnos preocupando por qué comemos, qué bebemos o qué vestimos. Aquí nos habla de no vengarnos. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuánta gente, hijos de Dios, quieren vengarse? Precisamente ahorita que estuve en Martínez, mi hermano testificó de esto, de que a él le mataron a su hijo. Fue algo muy duro. Y dice que ni siquiera se acordaba de lo que, lo que había pasado. Dice que de repente le dio una voz así que le dijo, ay, ¿tú te vas a dejar? ¿Tú vas a dejar que todo así quede así? Y ya el enemigo se le había metido, gracias a Dios, que mi cuñada es cristiana y le empezó a decir, eso tú sabes que no le agrada a Dios. Así que por lo tanto vamos a orar y esto se va a ir, porque tú no puedes permitir el pensamiento, porque así viene. Muchas veces no lo oyes, pero está ahí,
en el pensamiento y se va y se mete en tu corazón y se vuelve una raíz de amargura. Raíces de amargura tienen muchas condiciones y esta es una de ellas. El querer vengarnos, el querer tomar nuestra venganza con nuestra propia mano, y aquí el Señor dice claramente: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, no buscamos lo nuestro y no nos vengamos. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí nos está hablando de no creernos más que nadie. De no creernos. De no creer, repito lo de nadie porque de eso habló. De no creer que lo que tenemos, de lo que logramos es porque somos muy buenos, porque nos las sabemos de todas, sino que de realmente nosotros reconocer que todo lo bueno, como dice su palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. Amén. Entonces tú tienes que aprender a controlarte, porque puede venir. Humanos somos, y si nosotros no estamos en el discernimiento del Espíritu, nosotros en cualquier momento caemos en esto de creernos más y permitir que venga a nosotros el orgullo, la prepotencia y tantas cosas que derivan de esto. Por eso es que el Señor dice: no tengas más alto concepto de sí que el que debes de tener. Cuando alguien hace algo que es excelente, ¿tú le reconoces? Bien, eso es lo que tenemos que hacer, decirle: eres excelente, eres buena en esto. Si alguien hace algo, a veces ha pasado que te dan las gracias por algo que tú no hiciste, y gente se queda con eso para aparentar que él lo hizo. No, ¿sabes qué? No fui yo, fue tal persona. Ella o él hicieron esto o aquello. ¿Okay? Tenemos que tener mucho cuidado y siempre vivir de una manera equilibrada, porque también hay el otro extremo que se siente basura y que yo no soy digno y que tantas cosas que nada más es una falsa humildad. Porque a veces esas personas me ha tocado ver que cuando tantito le haces, brincan y brincan bien feo. Entonces tenemos que ser sabios. Aleluya. Santiago 4, 11 al 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Esto de la murmuración, ¿cómo ha hecho daño en el pueblo de Dios? Y tengo que decirlo porque gente que muchas veces, aún estando dentro de la congregación, dentro de la casa de Dios, están murmurando. Y ni se diga cuando sales. Y no tienen ni el más mínimo temor de Dios, que primero que todo debe ser el temor a Dios, y después el respeto por las personas. Claro. Y empiezan a murmurar y los hijos escuchando, la familia escuchando. ¿Tú crees que ellos se van a querer afirmar? No se van a afirmar. De verdad, tristemente me lo han dicho. Es que esto y esto y esto y esto. Para eso. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Y el Señor nos advierte claramente a no ser piedra de tropiezo para absolutamente nadie. Si algo no te parece, y en la medida de lo posible y en amor, háblalo con la persona. Si eso te está ahí calcomiendo y sientes que no tiene la paz, háblalo. Pero no estés murmurando. ¿Te acuerdas que por eso quedó leprosa María? Por murmurar de su propio hermano. Porque no puede soportar que Dios le hablara a él y a ellos no, y a sus hermanos no. Así es. Entonces Santiago 4 del 1 al 8. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pides. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Pero me encanta lo que empieza diciendo, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros, es decir, en nuestro interior. Codicias y no tienes, matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Y aquí hago un paréntesis. ¿Por qué ves tantas personas en el pueblo de nuestro Dios que tienen todo esto? Y se la pasan luchando y ¿sabes qué es lo peor? ¿Qué dicen? Yo estoy bien, aquel está mal. Esto es lo peor, que se autoengañan. Y entonces vienen las reclamaciones a Dios. Por eso dice, pides y no recibes. Porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, tú no estás pidiendo algo que realmente es para la gloria de nuestro Dios, para que el reino se establezca, para que el reino avance. Estás pidiendo muchas veces cosas en competencia. Porque si aquel tiene esto, yo también lo quiero. Y he escuchado gente que dice, es que aquel hace esto y hace el otro, y mira, y yo que soy más buena, yo que estoy siendo fiel, y a mí no me da nada. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? Desde ahí está el problema. En el corazón empieza. Entonces, que Dios nos ayude. Amén. Bendito es tu nombre, Señor. Amén. Aleluya. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice que algo bien, no, sométete a Dios. Solamente de esta manera, rindiéndonos completamente a nuestro Dios, resistimos al diablo. Y entonces huye de nosotros. Yo digo, no hay mayor, y lo dice su palabra, no hay mayor bendición que obedecer a nuestro Dios. No hay mayor bendición que obedecer a Dios. En esta vida, nos guste o no nos guste, solamente hay dos reinos. El de Dios y el de Satanás. Y tú o obedeces a Dios o obedeces a Satanás. No hay más. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque cuando nosotros empezamos a buscar de Dios, a consagrarnos a Dios, a apartarnos, a no ir al lugar donde antes íbamos, a no hacer las cosas que antes no eran agradables, religioso y fanático te llamarán. Pero tú sabes lo que quieres. Amén. Tú sabes que lo que quieres es la plena libertad para poder disfrutar a nuestro Dios. Amén. Porque repito, tú no te quieres rendir a Cristo. Tristemente hay personas que tienen una necesidad y buscan en todos lados. Y van a donde quiera, que mira, ve con esta persona, haz esto, o aquello, lo dicen, se lo dicen y lo hacen. Pero cuando le dices de Dios, mira, ahí nos vemos. Y muchas veces dicen, yo amo a Dios.
Pero cuando le dices, el Señor manda eso, en automático se apartan. Por eso es que estamos leyendo estos textos. Hay muchísimos más que nos dicen acerca de la manera en que nosotros debemos de vivir, porque tenemos el conocimiento de nuestro Dios. Amén. Santiago 3, 9 al 10 dice: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Y nos dice: hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Así es. Esto no debe ser así. Nos está hablando, dice que la lengua es un pequeño miembro, pero que enciende grandes bosques, grandes conflictos, grandes, hasta muertes, matanzas, causa el que alguien hable algo y que nosotros no tengamos la sabiduría para frenar esto. Siempre recuerdo lo que mi mamá decía: cuando alguien venga con chismes a tu casa, háblales de Dios, o se convierten o nunca más vienen con un chisme. Y créanme que lo he experimentado y así ha pasado. Así ha pasado. Pero nosotros dice aquí claramente: con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. Y muchas veces esto pasa entre el mismo pueblo. Muchísimas veces pasa entre el mismo pueblo. Por eso dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, y nosotros tenemos que ejercitarnos en esto. Ser intencionales. Si ya la regué, no la riego más. Porque, como digo, todos estamos en esta etapa de lucha, de guerra que es continua, hasta que Cristo venga por su pueblo. Amén. Salmo 139, 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Nosotros seríamos capaces de decirle al Señor esto? Examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Porque si lo hacemos así, entonces es algo muy hermoso, que vemos el ejemplo en Salmos 51, 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esto es lo que hacía David. Esto es lo que hacía el rey David. ¿Qué pasaba con él? Dice: reconocía su pecado. Él reconocía su pecado. Él lo comieron a exhortar, no se puso al brinco: no, pues yo soy el rey, como hizo el rey Jeroboam. Él fue todo lo contrario, porque era un hombre humilde, que aunque falló, pero inmediatamente reconocía su pecado, pedía perdón y adelante. Pero sí tenemos nosotros que decir: examíname, Señor, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, para que sean expuestos, porque solamente rindiéndonos. Salmo 141, 3 dice: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, para que solamente hable lo que es de bendición. ¿Escucharon? Sí. Para que solamente hablemos lo que es de bendición. Amén. Amén. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Si nosotros estamos entre uno de esta lista, suficiente. No sembrar discordia, no meter la cizaña. Acuérdense que el trigo y la cizaña Dios la va a separar. Y acuérdense que se parece. A veces están ahí, no pasa nada, hermano, qué bueno. Pero cuando habla,
cuando está metiendo las ideas. Y cuando otro le compra la idea y en lugar de reprenderlo y exhortarlo, se unen. Eso es lo que causa las divisiones en las iglesias. Sí. Yo recuerdo una vez que vino así una hermana y quiso hablar de una sierva de Dios, que a todos nos constaba que era una mujer de oración, pero porque vino y le dijo algo acerca de la manera en que vestía, no le pareció, y entonces buscó mancuerna, pero buscó una mala porque vino conmigo y dije, no, ella es una sierva de Dios, y si a ti no te parece, pues ve y dile a ella, pero deja de andar provocando movimientos. Y estaba dentro de la iglesia. Esperó que yo me fuera al baño para irme a decir. ¿Todo por qué? Porque la gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar. La gente quiere que tú les digas que estás de acuerdo con la manera de ser de ellos. Pues si no está bien, o sea, tú tienes el Espíritu Santo, no esperes que nadie venga a decirte. Si no te gusta que te digan las cosas, pues pregúntale a Dios. Y deja de andar preguntándole y metiendo cizaña en la casa del Señor, porque de todo vamos a dar cuenta. Así es. Dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El Señor nos hace exhortación en el libro de Zacarías y nos dice claramente que ninguno, y son 2 textos, y están juntitos. Dice, ninguno piense mal en su corazón de su prójimo. Ninguno piense mal en su corazón. Y mira que vienen los pensamientos, pero tenemos que estar alertas, ¿sabes que esto no está bien? Y te vas en el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito es tu nombre, Señor. Porque aquí dice claramente que el Señor lo aborrece. Los ojos altivos, aquellos que se creen más, aún dentro de una casa de Dios. Porque tú tienes una excelente ropa para ponerte, tú tienes la economía y tú menosprecias al que no lo tiene. Eso es terrible. Eso es terrible, porque es triste cuando alguien se envanece y luego le viene la prueba y se sienten por eso luego por los suelos y se sienten entonces que no valen nada. ¿Por qué? Porque ellos se envanecieron y confiaron y dijeron, no, pues yo tengo un buen trabajo, o mi esposo tiene un buen trabajo, y gente desafortunadamente menospreciando a los que aparentemente no tienen nada. Y el Señor nos habla acerca de esto, de los que creen que son ricos y que no tienen necesidad de nada. Y el Señor dice claramente, pero tú eres un pobre, miserable, que exactamente, que tú piensas que tienes y no tienes nada. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Amén, amén. Apocalipsis 3:18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Qué hermoso es el consejo de nuestro Dios. Dice, yo te aconsejo que de mí, ¿de quién es que de mí? Jesús, Dios. Que de mí, que de Él, nosotros vayamos a Él y compremos oro refinado en fuego. Esto habla del poder de Dios, de la gloria de Dios, solamente su gloria. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar realmente la gloria de Dios. Porque, como dije al principio, vacío, vanidad, es lo que solamente los hijos de Dios están buscando. Y hay veces van a la iglesia por cumplir, pero no pasa nada. Porque no producen los cambios en su vida, no va a venir un resultado diferente. Pero cuando tú avivas tu vida, que te sumerges en el poder, en la unción de Dios, vida va a ser transformada por su poder. Y entonces vas a estar listo y preparado, como dice su palabra, para toda buena obra. Dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Solamente cuando nos sumergimos en nuestro Dios. Es que es tan hermoso cuando tú realmente le buscas en oración. Ahí es donde está la revelación. Ahí es donde Él te habla, donde Él te consuela, donde Él te fortalece, donde tú agarras fuerzas para poder seguir adelante. Bendito es tu nombre, Señor.
Él ahí nos da esas vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de nuestros pecados, de lo que nosotros hicimos. Porque si no hay transformación, dice la palabra, en sus pecados morirán. Y tiene que haber cambios poderosos ya, porque Dios va a sacar a la luz todo. Amén. Y solamente lo que es verdadero va a permanecer. Solamente lo que es verdadero. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y como dije esta vez cuando tocamos el tema de que no somos más buenos que Dios, hablamos acerca de la disciplina que nuestro Dios hace para cada uno de sus hijos. Y que les dije que esto es algo glorioso cuando Dios nos exhorta, cuando Dios nos disciplina, porque solamente nos demuestra su amor. Amén. Amén. Es lo único que nos demuestra nuestro Dios. Cuando te disciplina, cuando te llama la atención, te ama. Gracias, Señor, porque estás al pendiente de mí. Gracias, Padre. Entonces, ¿en qué tenemos que gloriarnos? En conocer a nuestro Dios. Y tenemos que vivir, como es el tema, en el conocimiento de nuestro Dios. Y lo vamos a conocer leyendo la palabra. ¿Cómo terminó Salomón? ¿Cómo terminó el rey Salomón? Que en la palabra empieza diciendo que amaba a Jehová, que pidió sabiduría y que Dios lo hizo el hombre más rico y más sabio que hay en el mundo. Que no habrá otro, lo digo. Imagínate. Pero ¿qué pasó cuando permitió las pasiones y los deseos dentro de él? Adoraba a los dioses. Empezó a adorar a los ídolos que todas las mujeres que él tuvo lo inclinaron, dice la palabra del Señor. Sí. Que las mujeres que él buscó inclinaron su corazón para que él se perdiera. Y como consecuencia, dice la palabra del Señor, que 3 reinos, 3 reyes vinieron a pelear contra él. ¿Qué necesidad hay, hijos de Dios? ¿Qué necesidad hay de que nosotros pasemos afrentas, vergüenzas y que venga necesidad sobre nosotros? Cuando Dios está al tanto de cada uno de nosotros. Dice que no podemos añadir a nuestra estatura un codo, que aún nuestros cabellos están contados. Gloria a Dios. Imagínate lo glorioso y poderoso que es nuestro Dios. Por lo tanto, nuestro deber es estar alerta y dejar todo pecado. Porque desafortunadamente en la iglesia hay demasiado pecado. Sí, verdad. Demasiado pecado. Y se ocultan, se ponen la careta de que, etcétera. Ustedes ya lo saben. Sí. Predico, dirijo, cumplo con mis diezmos, mis ofrendas, lavo el templo, llego primero, hago mis obras. Exactamente, así es. Dios viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Y a Dios no lo vamos a engañar. No. Por lo tanto, nosotros tenemos que despertarnos. Amén. Porque por palabra no paramos. Palabra y palabra se habla. Y el Señor habla y exhorta. Y el pueblo de Dios quiere seguir. Qué tristeza me da, de verdad, cuando dicen, no, pero es que Dios me ama. Sí hago, sí peco, pero Dios me ama. No es así. Es amor, pero fuego Así consumidor. es. Porque es amor y porque es justo. Justo. Él no va a pasar ni va a tener, dice su palabra, por inocente al que es culpable. En el nombre de Jesús, Padre, pedimos, Señor, por tu fidelidad y